Muy buenas, Miguel Ángel. Bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para arrancar y para quien no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Miguel Ángel y cómo llegas a dirigir la clínica dental Carralero? Bueno, pues un poco comentarte que soy un perfil atípico, yo creo, para la dirección de clínicas dentales, un poco por mis inicios, ¿no? Yo empecé, aunque siempre se me dieron muy bien las ciencias y los números, pero es verdad que me tiraba mucho la parte humanística y estudié Bellas Artes, no una vez, dos, pues me fui a Inglaterra y repetí carrera, por si acaso no me había quedado claro. Y luego a raíz de ahí monté una empresa, era turístico-cultural, sistema de espejo y tal en Granada y bueno, pues muy interesante a nivel de dirección de equipo, que es donde empecé a gestionar ya hay un equipo que iba creciendo en los primeros años de andadura, pero muy alejada de lo que es la empresa tradicional, ¿no? Y yo creo que eso me hizo empezar a tener una visión muy diferente de lo que para mí debía ser la gestión de equipos, ¿no? Con una visión pues, mucho más humanista, como comentaba antes. Luego, a partir de ahí fui, bueno, pues haciendo una trayectoria por diferentes sectores bastante, que tenían bastante poco entre sí. Trabajé en geotextiles, en comercio exterior, y luego, bueno, pues una de estas casualidades que tiene la vida, me acerqué al mundo de la odontología y de esto hace ya pues casi 16 años. Y entré directamente dirigiendo una clínica y, bueno, pues siempre le pregunté, ¿no? Al grupo, porque fue más de una persona que me contrataron, que por qué me habían elegido a mí. Porque a mí me Ujú. parecía muy extraño, francamente. Yo fui a hacer aquella entrevista porque tenía una cierta curiosidad, porque, bueno, pues soy una persona bastante inquieta, ¿no? Y quería saber un poco cómo funcionaba eso de la odontología, porque veía que estaba como una cierta profesionalización y que estaba empezando a cambiar mucho de la edad que yo tenía de cuando te llevaban al dentista a tus padres, ¿no? Y hice aquella entrevista de verdad, absolutamente por curiosidad, por entender de qué iba aquello. Tuve que pasar el proceso de selección y al final, cuando les pregunté un poco por qué me habían elegido, pues me dio una grata sorpresa, nunca la había pensado y era porque tenía un perfil efectivamente muy diferente al resto de los candidatos. Digamos que entendían que debía tener una visión mucho más amplia que no alguien que ha estado siempre desarrollándose dentro del mismo sector, ¿no? O hay una visión, bueno, sea numérica, sea productiva, cualquiera de las patas que tenemos que tocar quien dirige una clínica dental, ¿no? Y hoy, pues 15 o 16 años casi ya después, me doy cuenta que efectivamente sí que llega a ser interesante, ¿verdad?, tener perfiles a veces en las empresas que difieran de lo habitual, porque aportan visiones diferentes, básicamente, ¿no? Yo creo que eso es constructivo siempre. Ujú. Y bueno, después de estos 16 años totales, digamos, dentro del sector, yo llevaba 10 en la clínica anterior a la del doctor Carralero. Tuvimos una serie de entrevistas porque entiendo que él me conocería a través de redes sociales o un poco por los hitos que haya ido alcanzando en la anterior clínica, que de los que guardo un gratísimo recuerdo, porque a los 10 años aquello era como ver crecer un poco a tu hijo, ¿no? Y la verdad es que le costó un poco ficharme, tengo que decirlo siempre, de vez en cuando se lo recuerdo porque yo soy bastante fiel a los proyectos y le costó convencerme de este. Ujú. No tanto de este, que era espectacular ya de base, un poco porque él tiene una visión muy disruptora del sector, sino porque a mí me era difícil, digamos, dejar a mi hijo a medio crecer, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tomé o di el paso de venir con David a este proyecto y yo creo que francamente hacemos un binomio muy interesante. Él es una persona pues, muy disruptora, muy lanzada, muy de objetivos, como digo yo, y yo soy una persona pues, más analítica, más humanística, entonces yo creo que hacemos un binomio muy interesante. Ujú. Miguel Ángel, en esta época que has comentado que has estado trabajando en la clínica del doctor Carralero, uno de los grandes retos que has tenido ha sido pasar de un equipo de poco más de 10 personas para llegar a gestionar un equipo de más de 40 personas. ¿Cómo se gestiona un crecimiento así sin perder el control ni tampoco perder el pelo? Pues bueno, el pelo se lo tendría que agradecer a mi padre, ¿no? Porque es genético esto. Yo creo que lo normal es haber perdido el pelo, efectivamente. Pues esa pregunta es compleja.
Es compleja, pero bueno, intentando pensar rápidamente en lo que me pregunta, intentando entender cuáles pueden ser las bases para que efectivamente eso se pueda gestionar sin perder el pelo ni la paciencia. Yo creo que tener la idea bastante clara de un poco lo que queríamos conseguir, ¿no? Pero como te he dicho respondiendo a la primera pregunta, yo creo mucho en la parte humana, digamos, de una empresa y más de una empresa de servicios, porque creo que al final es el motor realmente de la clínica en este caso, ¿no? Podría ser de cualquier otra tipología dentro del sector servicios, pero en este caso estamos en sanidad, en este caso en odontología, y yo creo que la experiencia del paciente es fundamental. Y para mí la experiencia del paciente va más allá del propio paciente. O sea, yo considero que está el paciente externo y el interno. Y el interno, que en este caso responde un poco a tu pregunta, que sería el equipo, todos los miembros Ujú. del equipo. Si tú tienes una filosofía muy clara de trabajo, donde tienes, valga la redundancia, claro que la base es el propio equipo, pues yo creo que es más sencillo mantener esa serenidad para dar estabilidad a todas las incorporaciones que iban llegando, ¿no? Es verdad que ha sido un crecimiento demasiado rápido, se puede decir, porque pasar en 5 años de 10 a 42, pues tiene complejidad. Tiene complejidad porque hay que pensar que partíamos de un equipo que era relativamente pequeño, 10 12 personas, pero muy consolidados. Había gente que en ese momento llevaba 15 años trabajando, haciendo Ujú. las mismas cosas con la misma gente y de la misma forma y con los mismos vicios adquiridos, ¿no? Que son habituales en entornos de trabajo ya estables. Y que llegue alguien nuevo como yo a implementar nuevos protocolos, nuevas formas de trabajar, implementar ese crecimiento del equipo que iba en paralelo, obviamente, al crecimiento de la clínica, pero que no era algo que estaba tampoco predefinido de cara a los miembros que había en ese momento. Pues aceptar ellos ese cambio pues tiene su complejidad, porque al final genera pues, cierta inquietud el hecho de si eso va a producir rotaciones dentro del equipo o no, si yo valgo para esto nuevo que me piden, si lo que me piden va acorde a lo que yo creía que estaba haciendo en los últimos 15 años. Y ahí pues yo creo que sí que, sin querer sonar presuntuoso en absoluto, creo que sí que tiene un papel fundamental la persona que gestiona de alguna forma ese crecimiento, ¿no? Para que sea un crecimiento, como te digo, estable, sereno, sostenible sobre todo, y que nadie, ni los que entran ni los que estaban, se sientan amenazados en ningún momento, ¿no? Ujú. No sé si contesto con esto a tu pregunta. Sí, sí, sí. Perfectamente. Has hablado de que hay un equipo consolidado y llegas tú como director y claro, eso es complicado porque llegas proponiendo algunos cambios, proponiendo nuevos procedimientos y que eso genera inquietud entre los trabajadores que ya estaban. ¿Cómo conseguiste pasar de esa inquietud a que se subieran al barco de lo que tú estabas proponiendo? Porque era mejor para la clínica. Bueno, primero, como te digo, teniendo la idea muy clara de lo que quería implementar. Segundo, siendo muy transparente, haciendo muy partícipe a todos los miembros del equipo, uno, de las necesidades que teníamos de cada uno de ellos, porque cada miembro del equipo obviamente aporta cosas diferentes. Para esto habría que dar un pasito para atrás. Yo antes de decirle que sí a David, de aceptar esto, tomé una decisión de la que cada día me alegro más y es que le pedí hacer yo mismo una especie de auditoría interna del equipo y de la clínica antes de tomar mi decisión, porque para mí era una decisión importante y creía que debía ser honesto tanto con el doctor Carralero como conmigo mismo, incluso con el propio equipo al que entraría a dirigir, ¿no? Entonces Ujú. quise conocerlos primero y conocer un poquito qué procesos había. Ya te digo, uno para, siendo serte muy sincero, para tomar mi decisión con más información. Esto es algo que yo traslado también en las entrevistas, y perdona que dé un pequeño salto, pero para mí es importante porque es la base ya de la selección de personal. El hecho de que se va a crear una relación entre dos personas, yo al final soy la cabeza visible, digamos, de la clínica, sería entre un equipo o una empresa, como es la clínica, y la persona que vas a contratar. Y yo creo que esa relación tiene que ser transparente y tiene que ser la elección bidireccional. O sea, no creo que consista solo en elegir a la persona que va a incorporar al equipo, sino que esa persona también tiene que conocer relativamente a fondo dónde va a entrar a trabajar y que sea una elección compartida. Yo creo que al final esto va a hacer que las bases se sienten desde el primer día, ¿no? Ujú. Bueno, trasladando eso a mi entrada, pues haciendo un paralelismo, pues intenté hacer exactamente lo mismo. Primero tener yo más información de la que te ofrece normalmente en una entrevista, y en este caso pues tuve que agradecerle al doctor David Carralero que me permitiese hacer esta especie de auditoría interna sin todavía ser parte de su equipo, cosa que también
habla muy bien de él, ¿no? Esa transparencia de permitirme entrar, digamos, en sus instalaciones y conocer un poco la maquinaria interna, ¿no? Que normalmente en este sector suelen ser bastante herméticos y no es fácil, no es fácil conocer esto. Una vez que lo conocí y me hice conocer, pues yo creo que al final fue más sencillo de lo que parece, porque si con los actos en el día a día vas transmitiendo esa transparencia, esa honestidad, esa humildad, y una vez que conoces a cada miembro del equipo, les hace entender por qué están aportando algo interesante y por qué son fundamentales para las nuevas implementaciones de nuevos, como tú decías, procesos y protocolos, pues la gente empieza a engancharse un poquito a ese carro, porque empieza a ver qué beneficios puede tener esto para todos. Y para eso tienes que tener realmente un proyecto, porque tienes que explicárselo. No, iba a decir venderlo, al final también es una venta interna, una venta honesta, pero es una venta al final, ¿no? Ellos tienen que comprar también ese proyecto. Y al final se basa en esto. Yo de verdad creo que siendo ético, siendo honesto, siendo transparente, teniendo las ideas claras, si además haces partícipe del equipo y entienden que la estructura va a haber una jerarquía organizativa que es necesaria, pero no va a haber una jerarquía de poder, sino que cada uno va a tener su aspecto, digamos, o su aportación fundamental, facilita las cosas. Es verdad que esto es la respuesta que te puedo dar en este momento. Si lo fuésemos al día a día, fue más complejo, obviamente, porque hay Ujú, gente más mayor que llevaba 15 años, que sí que temían en un momento dado, por supuesto, cuando entraba gente nueva, pensaban que le iban a desplazar. Y ahí ya, pues sí que se fueron, o fui tomando decisiones estratégicas que ayudaban a consolidar a ciertas personas en el puesto a transformar, digamos, ese miedo, ese temor me están descatalogando, a justo lo contrario, ¿no? A, oye, tú puedes aportar esto, es verdad que te falta quizá esta frescura que nos trae esta nueva persona, bueno, que ha aprendido a lo mejor pues técnicas o formas de trabajar diferentes, pero toda esta sabiduría, todo este knowledge que tienes tú, pues realmente te voy a hacer responsable y voy a necesitarte como tutor por estas nuevas incorporaciones. Entonces, sí que hice varios movimientos específicos, muy pensados en determinadas personas que se sintieron fuera del proyecto para introducirlos de nuevo, si cabe, con más fuerza en el proyecto. De hecho, recuerdo, obviamente no voy a decir el nombre, pero una persona que luego gente ajena a la clínica, años después, me contaron una anécdota, bueno, pues para mí muy bonita, que nunca lo supe, hasta como te digo, hasta esta conversación que tuve externa a clínica de un conocido de ambos, en el que me dijeron que en aquel momento que yo entré, esta persona estaba a puntito de salir de clínica después de casi 15 años, porque esa persona quería salir, no porque la fuesen a despedir, porque, bueno, por algún motivo, pues no se sentía válida para el proyecto, estaba quemada, no sé exactamente los motivos que le llevaban a ello, ¿no? Sí, ujú, algunos, pero no, obviamente no es el espacio para contarlo, ¿no? Y con mi entrada y un poco el giro que le di a su situación, pues bueno, la verdad es que es muy satisfactorio saber que se sintió de golpe muy útil hasta el punto que era responsable de un departamento importante de la clínica y esto le hizo, bueno, crecer a nivel personal a un nivel que hoy día nadie diría las dudas que tuvo hace 5 años. Y bueno, para mí es muy bueno, satisfactorio realmente ayudar a crecer, ¿no? A mi compañero. ujú. Qué bueno esto que has comentado. Y también lo sé porque lo hemos comentado fuera de entrevista, que gestionas equipos, personas de distintos grupos de edad. Y ahí también hay diferencias en cómo estas personas entienden el trabajo, cómo entienden la vida. Y me gustaría saber cómo gestionas esto dentro del equipo. Pues, empezando por la segunda pregunta que me hiciste, o sea, no perdiendo el pelo, que ya es bastante, pues al final tiene que ver con la empatía. Bueno, con la empatía, con entender cómo nos comportamos. Ahí fuera de micrófono hemos hablado tú y yo un poco del tema del DISC, que esto, bueno, para quien no lo conozca, pues es un método que permite predecir, digamos, un poco el comportamiento de diferentes perfiles, ¿no? Bueno, yo todo este tema lo aprendí con Juan Daniel, que yo creo que es uno de los grandes gurús del DISC hoy día, y decía una frase que a mí se me quedó muy grabada porque me pareció interesantísima, y es que decía que todas las personas somos diferentes, pero que gracias al DISC somos predeciblemente diferentes.
Y esto es muy interesante porque ese método lo que entrando muy en profundidad o dejándolo de una forma más intuitiva, porque hay muchas personas que tienen intuición para reconocer, digamos, diferentes perfiles, Ujú, y esto tiene mucha relación con la comunicación, ¿no? El cómo le hablas a esos perfiles o qué motivaciones frente a diferentes situaciones tienen esos perfiles. Y esto responde un poco a la pregunta que tú me hacías. Diferentes grupos de edad tienen motivaciones diferentes, tienen expectativas diferentes, tienen formas de comunicarse diferentes y formas de escuchar también diferentes. Entonces, al final, o mi forma de acercarme a ello es una, pues utilizando un poco estas herramientas. Quizás no de forma tan científica en este caso, porque bueno, para eso habría que hacer un test, que sería lo más interesante, pero bueno, sabemos que a veces pues, no te permite el día a día a lo mejor profundizar hasta el nivel que con el paso de los años me gustaría llegar con todo el equipo, ¿no? Pero sí que teniendo esos conocimientos y también pues algo innato, digamos, que cada uno de nosotros llevamos, sobre todo quien dirige equipos desde hace años, yo creo que al final son herramientas que desarrollan, ¿no? ujú, Y que salen de forma casi natural. Entonces, entendiendo muy bien quién tiene enfrente y que yo siempre digo que es importante la frecuencia, ¿no? En la que hablamos. Entendiendo la frecuencia en la que se mueven los jóvenes o la frecuencia en la que se mueve alguien un poco más senior, pues la comunicación, digamos, la modificas para que te entienda realmente lo que le estás trasladando, ¿no? Pero tienes que tener una escucha activa también importante. Tú puedes predecir, como estábamos hablando, o prejuzgar qué es lo que puede motivar a esa persona y dentro del mismo grupo de edad y casi formativo y si me apuras casi cultural, si es de la misma zona, sus motivaciones pueden ser diferentes, pero no solo de base, es que la motivación que tienes hoy o la expectativa que tienes hoy puede ser que cambie mañana por algo que ocurra en tu familia o porque tú cambies tu forma de, pues desde el punto de que tengas una pareja nueva, que decidas estudiar algo o que ocurra algo en tu entorno que te haga reconsiderar un poco qué te gustaría hacer, ¿no? O qué te gustaría ser de mayor en el caso de los jóvenes. Y para eso yo creo de verdad que uno de los aspectos fundamentales es que yo estoy casi todos los días hablando con casi todos los miembros del equipo. Y voy tomándome mucha nota de todo lo que veo, de lo que me cuentan ellos, de lo que me cuentan otros de ellos y de lo que yo percibo en ellos. Y llega un momento, pues es verdad, que es un poco como los hijos, ¿no? Que entras por la puerta, le cruzas una mirada y ya les pregunto, oye, si no quieres no me lo cuentes, pero algo te pasa hoy. Cuando quieras, nos tomamos un café y charlamos. ujú, Eso en el día a día yo creo que sí que va dejando una huella bastante interesante, ¿eh? Porque al final el equipo se da cuenta que más que un director de clínica o de equipo, lo que tienen es alguien en el que se pueden apoyar realmente pues, para ayudarles a crecer, para ayudarles cuando tienen un problema o para ayudarles con una herramienta que necesitan o con alguna situación concreta que tengan que gestionar, ¿no? Que ujú, de hecho yo creo que es mi función principal de cara al equipo, el ayudarles a crecer y sacar lo mejor de cada uno y el que sientan que tienen la libertad y la confianza suficiente para trasladarme absolutamente cualquier cosa que quieran comentar o puedan necesitar, ¿no? ujú. Y ahí tiene mucha importancia las conversaciones formales, pero también las informales, ¿no? Estas de un café, de los pasillos, de algún Sí, yo comentario. mira, sí, sí, totalmente, totalmente. Yo tengo ahora, por ejemplo, estoy en un plan de crecimiento personal, he llamado yo, frente a los doctores y frente a un aspecto muy específico como es la primera visita y la revisión. Nosotros tenemos, bueno, como muchas clínicas, cámaras por seguridad en todos los gabinetes y yo visualizo muchas de las visitas que hacemos. Las visualizo a través de la cámara para no ser intrusivo, para que no se sienta incómodo el paciente porque vea demasiado personal de clínica y eso al final le puede incomodar, ¿no? Y luego porque así todo el equipo trabaja de forma natural, ¿no? No trabaja igual si yo estoy delante como si no lo estoy, ¿no? De Claro. esto están totalmente informados, por supuesto, y todo legal, etcétera, etcétera. Pero yo sí que utilizo esas visualizaciones para entender bien cómo, en qué puedo ayudarle realmente a cada uno de ellos y luego preparo un plan específico que estoy desarrollando ahora, con cada uno de ellos voy teniendo reuniones, con una temporalidad más o menos de una vez cada 15 días, visualizamos, le doy datos, le doy gráficos, no hablamos de un tema económico, hablamos simplemente de aspectos que puedan modificar ciertos aspectos, sobre todo de comunicación con el paciente, para ayudarnos a mejorar diferentes puntos que hayamos tratado. Eso lo hago en las reuniones formales. Y luego están las que tú dices, las informales,
que yo durante mucho tiempo he tenido la sensación, el famoso síndrome este del impostor, ¿no? Pues decía, jo, me pagan y estoy aquí, que me voy, estoy hasta arriba de cafés, aunque se han descafeinado, y de conversaciones por el pasillo, pero sí que ha pasado un 60% del día y parece que no me he sentado a hacer nada todavía. Sin embargo, no, obviamente cada día, cuanto más mayor y más experiencia tengo, me doy cuenta y soy consciente de que los beneficios de esto han sido brutales, al menos en este equipo. Ujú, Buscar espacios informales donde la gente se sienta el doble de cómoda que en un espacio cerrado en el que ya presupone que va a haber una petición, por decirlo así, ¿no? Una demanda al compañero en este caso. Cuando hay en una situación informal, la gente se abre mucho más y es mucho más sencillo. Yo lo utilizo además para hacer mucho aprendizaje transversal, ¿no? Yo hay cosas o situaciones que reconozco o me encuentro en clínica, que lo normal sería actuar de una forma más impulsiva y a lo mejor en ese momento, pues, bueno, pues decirle a la persona lo que ha hecho mal o lo que ha hecho bien o lo que tendría que hacer. Yo normalmente soy mucho más paciente. Cojo el dato, considero que esa situación desestabilizaría si yo la aprovecho y creo que esto no es bueno, porque al final toca anteponer el paciente y el clima laboral de clínica en ese momento, que ya hay una cierta tensión, obviamente, porque estamos tratando con personas con volúmenes grandes. Yo creo que ahí también quizá puede ser bueno, una buena herramienta que trabajo, que es el tener la paciencia o la serenidad suficiente de coger esta información y no utilizarla en ese momento, sino temporizar realmente cuándo y cómo debo utilizarla. Siempre de forma constructiva, pero quizá, ya te digo, buscando un momento idóneo para hacer esto. Y a veces ni siquiera directamente con la persona que ha tenido esa actuación. A lo mejor me busco otro tipo de personas que sé que van a influir de determinada forma en ella, a lo mejor más que yo, y ujú, me van a ayudar a implementar ese cambio. ujú. Miguel Ángel, por simple curiosidad, ¿tú todos estos aprendizajes, estas conversaciones, estas cosas de las que tienes que estar pendiente, eso tú cómo lo gestionas? O sea, a través de la memoria, lo apuntas en un cuaderno, en un Excel, porque claro, si trabajas con dos o tres personas, vale, más o menos sabe qué le pasa a cada una, pero con 40 personas, ¿cómo gestionas ese volumen de información cada día? Bueno, pues a veces desgraciadamente quitándole tiempo a mi familia, tengo que decirlo, y voy a hacer ahí un ejercicio de conciencia, ¿no? Ujú, Aparte de eso, llevo mucho en la cabeza, sí que es cierto, pero es verdad que no tengo, desgraciadamente para mí no tengo un disco duro demasiado amplio, entonces sí que llevo diferentes tablas donde voy, disculpa, un segundito que me la garganta mal. ujú, Sí que llevo varias tablas en las que voy anotando situaciones que me voy encontrando con cada persona. Bueno, voy otro pasito para atrás, ¿vale? Yo hago un análisis de competencias, este es un poco más subjetivo, luego se unen obviamente a los objetivos, ¿no? Ves sí que son numéricos y se pueden medir y ver el crecimiento de cada uno, de clínica, departamentos, etcétera. Pero yo en paralelo sí que llevo uno de competencias donde evalúo muchos ítems, desde pues, capacidad de liderazgo frente al equipo, comunicación, ujú, si es asertivo o no, qué tipo de escucha tiene, si normalmente favorece el conflicto, media en el conflicto o huye del conflicto, y bueno, así podríamos seguir hasta casi 20. Entonces, en esa misma tabla que llevo de cada compañero, voy anotando situaciones concretas que van ocurriendo. Bien que las visualizo yo, bien que me las comenta un paciente, en tanta en cuenta de calidad que hacemos nosotros a diario, o bien algún compañero que ya ha generado ese clima de confianza constructivo para que vengan y te cuenten un poco cosas que han visto, ¿no? Oye, pues fulanito ya ha actuado de esta determinada forma. Ya te digo, lo más habitual sería calentarse e ir a buscar a fulanito y decirle, oye, esto no puede volver a pasar. claro, Pero ahí cometeríamos dos errores. Uno, alterar el clima de ese momento, que a lo mejor quedan 6 horas de trabajo atendiendo pacientes. Como digo siempre, no estamos haciendo tornillos, entonces tenemos que tener al personal lo más estable posible lo máximo, para que la experiencia del paciente sea lo más satisfactoria que podamos alcanzar, ¿no? Y por otra, nunca podría dejar en evidencia, por supuesto, a alguien que me está de forma confidencial ayudando a mejorar los procesos de clínica. Entonces yo me lo anoto todo esto en estas tablas que te digo personalizadas de cada persona y voy atando, bueno, pues como en un juego ahí de ajedrez, una serie, voy uniendo hilos, para que a veces me da la sensación de tener estas típicas series policíacas mm, donde el asesino tiene hilos rojos y va uniendo con los testigos, las pruebas y tal. Pues un poco a veces tengo esa sensación maquiavélica de estar moviendo todos esos hilos.
pero creo de verdad que es que funciona muy bien el aprendizaje transversal. Entonces luego busco ese momento ideal en el que esa persona está mucho más receptiva porque ha ocurrido algo muy positivo, por ejemplo en clínica o en su vida personal, o utilizo alguna situación que sea de clínica de otro compañero para aprovechar y introducir ese aprendizaje, ¿no? Esa mejora. Ujú. Más o menos lo voy llevando así, entre la cabeza y ciertas tablas que me ayudan, porque como tú bien dices, 42 personas ya se complica un poquito la memoria. Claro, y para añadir una capita más de complejidad, em, esas personas trabajan para la clínica y tu labor es que trabajen bien para la clínica, pero también trabajan entre ellas. Entonces ahí ya las relaciones se multiplican porque se tiene que generar un buen ambiente entre ellos, ¿no? Y son 42 personas con relaciones entre ellos. Sí, y de verdad que es sorprendente el buen clima laboral que hemos conseguido en estos 5 años. Pero ahí, hombre, algo de mérito quiero pensar que tengo, que para eso me pagan también, pero al final es lo que te digo, si es que debe ser más sencillo. En el momento que trabajas mucho la escucha activa con la gente, yo hablo muchísimo de comunicación. Piensa que nosotros, por ejemplo, tenemos, además de estas reuniones informales, las formales, luego tenemos 2 reuniones mensuales de departamento y una general. Ujú. Por no extenderme demasiado, en esa general hay una parte, digamos, que es el momento Miguel Ángel, le llamamos técnica, donde yo, bueno, ya está viendo un poquito que tengo mucho de lo de que hablar, ¿no? Pues lo utilizo realmente para filosofar un poquito. Obviamente no doy puntadas sin hilo, pero para filosofar sobre cosas que han ido sucediendo a lo largo de esos días, empiezo a utilizar esas situaciones individuales que se han ido dando para, sin utilizar nombres, obviamente, que eso nos sirva de aprendizaje para todos. Entonces, ¿qué tengo en cuenta ahí? Como tú un poco señalabas, esa capita de complejidad, efectivamente está ahí. Lo que yo puedo intentar promover desde mi filosofía de vida y de profesión, o como yo veo la profesión, pues intento que cada vez sea más compartida, pero ahí necesitas que la gente participe un poco de esta idea. Entonces, por un lado está ese momento Miguel Ángel, que durante 5 años, pues algo habrá calado, parece ser, y luego, porque como te digo, es más sencillo. Si al final tú desde que eliges a las personas tienen unos valores comunes, la clínica tiene unos valores muy claros y no se sale de ellos, todas las actuaciones que se hacen son siempre coherentes en pro de esos valores. Nunca permitimos, digamos, que algo supere o se ponga por encima de ese valor y esto lo percibe el compañero, ¿no? El empleado. Ujú. Y en esas relaciones personales, que efectivamente, claro que se dan situaciones pues a veces complejas, ¿no? Y de tiranteces y malentendidos, casi siempre malentendidos, la verdad, o mi experiencia me dice que al final son problemas de comunicación, casi siempre, Ujú. pues al final tienes que un poco mediar entre ellos para favorecer y que entiendan, no solo desde mi punto de vista como juez, digamos, sino que cada uno de ellos haga de pequeño juez y siempre le hago la misma pregunta, piensa si aporta o no aporta lo que tú vas a hacer. Porque es muy frecuente, ¿no? Que se dé una situación pues, tirante entre dos personas y que todo el mundo participe. Y no voy a impedir que participen, esto es imposible. Ahora sí puede ir trabajando, como te digo, transversalmente en cada uno de ellos para que piensen si la aportación que vas a hacer va a generar algo constructivo o destructivo. Y es curioso, ¿eh? Cambios que se han ido dando en personas que eran muy propensas a la crítica, al echar leña al fuego, un poco yo creo que todos conocemos de qué perfil hablamos. Pues hay perfiles que han dado la vuelta, ¿eh? O sea, yo de esto me Ajá. siento también súper orgulloso, no solo porque creo que tengo parte de mérito junto con ellos, que son los que tienen el mérito de decidir cambiar, pero se han ido uniendo, digamos, al carro de estos valores. Y yo se lo digo siempre a ellos y estoy convencido, ¿eh? Cuando tú generas un equipo y seleccionas un equipo donde esos valores son claros, normalmente el que no participa de ellos suele salir el solo, porque no se siente cómodo, no se siente partícipe de un clima determinado. Y aquí todos han visto que tener un buen clima es sinónimo de estar bien, de estar felices en el trabajo. Y son muchas horas. A mí cuando la gente me dice de sacarlo, dejar los problemas fuera de la puerta del trabajo, etcétera, a mí sí me pareció, te iba a decir utópico, es que ni siquiera utópico, me parece absurdo, me parece estúpido. O sea, las personas son íntegras y vienen con sus problemas a trabajar. Lo que tienes que generar es un espacio en el que se sientan cómodos con esos problemas. Y si ellos lo permiten, incluso que se sientan respaldados para salirse, aunque sea temporalmente de esos problemas, con el resto de los compañeros, ¿no? Y eso al final es el día a día. Yo es que lo veo muy sencillo. Hay veces que hablas con gente que no lo ve tan sencillo.
Pero bueno, depende de la claridad con la que yo creo que visualizas que sea el objetivo, ¿no? Ujú. ¿Alguna vez hemos hablado sobre, me has comentado tú, el concepto de los influencers internos del equipo? ¿Cuáles son estos influencers? ¿Cómo se detectan? ¿Y por qué tienen un papel tan importante? Bueno, pues tiene un papel tan importante primero porque somos 42. Entonces yo por más que esté alardeando, entre comillas, siempre, ¿no? De tener controlado todo y con estas tablas y con tantas conversaciones de café, etcétera, es obvio que yo no puedo controlar todas las actuaciones durante 12 horas que está la clínica abierta de 42 personas. Sería Ujú, imposible. Entonces también hace tiempo que me di cuenta, bueno, pues como te vas dando cuenta de todo en la vida, ¿no? Con la experiencia y siendo muy analítico y estando como muy despierto, ¿no? Que determinadas personas, normalmente de forma innata, un poco haciendo, volviendo un poco a esto que te digo de los patrones de comportamiento, pues hay gente que por algunos motivos uno se podría analizar más, otro a lo mejor no llega a descubrir exactamente qué es lo que tiene, pero hay algo que genera una atracción frente a un grupo de la clínica, que no siempre es a todos. A lo mejor hay alguien joven que tiene pues, unos valores más acordes a ese grupo de jóvenes ujú, y le siguen, por eso yo le llamo un poco influencer, ¿no? Porque al final, pues, un poco en las redes sociales, pues le siguen. ¿Por qué le siguen? Bueno, pues por determinadas razones, a veces pues porque tienen una idea muy clara, a veces porque saben comunicar mejor que los demás, a veces porque tienen esa capacidad de liderazgo innata. Cada uno tiene su motivo, digamos, para que yo lo elija como influencer. Pero sí que me di cuenta que era muy fácil o mucho más sencillo no transmitir un mensaje, que esto ya lo puedo hacer yo en una reunión, pero para que un mensaje cale, al final tienes que, como dicen, pico y pala, ¿no? Hay que estar ahí todos los días. ujú, Claro, era imposible abarcar 42 personas durante 12 horas. Pero si yo elegía o seleccionaba a esas personas que sabía que en un grupito determinado y para unos temas determinados tenía influencia, si conseguía un poco que ellos de alguna forma interiorizaran este mensaje, X el que sea, ¿no? Que quiera trabajar yo en ese momento, o ese protocolo, o ese proceso, una vez que ellos lo interiorizaran, iban a expandirlo como si fuesen pues, los antiguos apóstoles, ¿no? ujú, Y me di cuenta que funcionaba, que a lo mejor yo es verdad que aunque quiero estar al nivel de todos mis compañeros, porque como he dicho antes de la jerarquía en la empresa, ¿no? La empresa en ese sentido deben ser planas. La jerarquía debe estar simplemente para organizar y ayudar. Pero bueno, no hay que ser estúpido y tenemos que saber que uno por mi edad y otro por mi puesto, pues se crea una barrera, aunque sea imaginaria y aunque sea ujú. unidireccional, porque desde mi parte obviamente no existen, pero sí que entiendo que desde la de ellos sí. Sí. Entonces al final no llega la comunicación tan directamente. Al final siempre te miran con ese filtro de ya, pero tú eres el director y por eso me pides esto, porque estarás buscando esto otro. Sin embargo, estos influencers, no. Estos influencers, digamos, son más puros para ellos. Entonces, si fulanita, que yo creo mucho en ella y que para mí es un referente de las higienistas, hace esto y considera y me cuenta que efectivamente esto es buenísimo para mí, para la compañera y para la clínica, pues lo voy a hacer a pie juntillas, porque es que me lo está diciendo fulanita, y ojo, es que todo lo que dice fulanita va a misa. Y ya no hay ese pequeño hándicap de Miguel Ángel igual va buscando otra cosa, por mucho que yo sea muy honesto, transparente y me conozcan. Ujú, Y lo selecciono en base a eso. Voy escuchando conversaciones, cuando nosotros hacemos los famosos team building, que hacemos por lo menos uno al año, nos vamos a los campos, a la montaña, a hacer actividades en la naturaleza, a hacer relación de equipo y trabajar estrategias de equipo. Ahí empiezas, si eres analítico, empiezas a detectar ciertos influencers. Ostras, cuando pasa esto, a esta persona la escuchan. Oye, cuando hay esta situación, a esta persona le siguen. Y ahí voy eligiendo, pues como tú bien has dicho, mis pequeños grandes influencers y en función de lo que quiero tocar, utilizo a unos o a otros. ¿Cómo lo hago? Pues hablo con ellos directamente, a ujú, veces de forma más maquiavélica, más encubierta, simplemente de forma muy honesta, ¿no? Pero bueno, tengo una reunión con ellos, le hago ver lo que quiero implementar, le hago participar, llegamos a un acuerdo de qué y cómo hacerlo, y a partir de ahí, al principio no les hacía partícipes del peso que ellos tenían. Hoy día en algunos de ellos sí que les he hecho partícipes del peso que tienen porque me di cuenta que era importante también para ellos sentir que ujú, tenían ese poder positivo, por decirlo así. Se sentían muy cómodos, se crecían o se empoderaban, como se dice hoy día, y de una forma siempre positiva, ¿eh? No engreída ni altiva.
Y en ese perfil, que sé que no se va a volver engreído o altivo, sí que utilizo y le hago partícipe de que adquiera ese poder porque le hace unirse al proyecto de clínica. Y ahí sí que otro pilar más. O sea, la clínica ya parece que es suya, como se suele decir, ¿no? Y Mm. funciona muy bien. Funciona muy bien porque al final es tener como una red de apóstoles que predican, ¿no? Lo que tú estabas intentando hacer en mucho menos tiempo. Claro, y al final, bueno, todo esto va en la línea de mejorar la clínica, mejorar el trabajo para los pacientes, que todo vaya bien y todos se benefician de eso. Em, También hay una cosa que a mí me genera mucha curiosidad, supongo que a las personas que nos escuchan también, y es a la hora de gestionar este equipo, cada uno con sus peticiones, me imagino peticiones de días libres que se quieren coger, vacaciones, o cualquier otra petición. ¿Cómo se mantiene el equilibrio para que todos estén en el mismo sitio? ¿Cómo se mantiene esa equidad? Como lo acabas de definir, la última palabra es la que define realmente cómo hacer que sea justo y es que sea equitativo. Que todo el mundo sienta que realmente no hay predilección por uno por otro. Es obvio que cuando tú tienes un equipo de 42 personas hay gente con la que tienes más empatía, hay gente con la que tienes menos, más sintonía y menos. Pero yo algo que sí que tengo clarísimo desde hace muchísimos años, igual que en una familia, tienes hijos diferentes, les hablas diferente, los crías diferentes, pero obviamente los quieres igual y ellos tienen que percibir que aunque a cada uno le das lo que necesita, Ujú, realmente el cariño y la justicia es la misma. ¿Cómo lo hago con ellos? Pues siendo muy equitativo y teniendo una estructura muy clara. Además, yo un esquema que les di muy al principio de entrar aquí en clínica y lo utilizo siempre que voy a un equipo nuevo, en este caso hablando de clínica dental, ¿no? Y es que la prioridad siempre la tiene el paciente. Justo detrás del paciente en ese esquema estaría la clínica. Justo detrás de la clínica estaría el equipo médico, el equipo clínico y luego ya la individualidad. Y le explico que esto no es porque alguien valga más que otro alguien, porque si te fijas, el equipo médico está por delante del equipo clínico, es simplemente un sistema organizativo. ¿Por qué te hablo de este esquema que ahora verás que tiene relación con esto de la equidad? Porque si tú ujú, tienes un esquema claro y todo el equipo lo tiene, cada vez que hay que tomar una decisión y tienes este esquema delante de ti, yo esto también lo hago para generar que sean proactivos, ¿no? Y que tomen sus decisiones, que no todos se conviertan en un embudo y tengan que pasar por mí. Entonces, si tienes que tomar una decisión y utilizar este esquema, es muy difícil que falle la decisión. Y si fallas utilizándolo, pues digamos que estás salvado, ¿no? Que ya no te puede regañar nadie, porque se cumple, yo creo, en 90 y tantos % de las ocasiones. Si lo piensas un poco luego detenidamente, si tienes ese esquema claro, cualquier decisión va a priorizar al paciente, luego a la clínica, luego al equipo médico, luego al equipo auxiliar y luego a la individualidad. Esto, llevado a la pregunta que tú me hacías, tiene mucho sentido. Si tú me haces una petición y esto no va a perjudicar al paciente, no va a perjudicar al equipo clínico, no va a perjudicar al equipo de auxiliares, el siguiente serías tú, pues entonces sí que podemos llevarlo a cabo. Dicho eso de base, yo llevo una tabla bastante compleja donde tengo en cuenta todo. Para que te hagas una idea, por ejemplo, las vacaciones a mí me las presentan a principios de enero, las 42 personas, y les pido que me presenten siempre tres alternativas, desde la que más le importa a la que un poquito menos. Una vez que me lo dan, pues para mitad de febrero, que nosotros tenemos una reunión general donde explicamos por todos los objetivos que queremos hacer el año siguiente, qué grado de cumplimentación de este año se ha dado. No hablamos de objetivos económicos, esos son muy pequeñitos, son más de procedimientos, actitudes, etcétera. ujú, Y ahí aprovecho, digamos, para presentarla. Si te fijas, ha pasado un mes, mes y medio desde que me lo presentaron, porque es complejo esto. ¿Por qué le dedico tanto tiempo? Pues porque yo creo que siendo coherente con esta filosofía del cliente interno y externo, en el cliente interno una de las grandes prioridades es que hay una compatibilidad real entre la vida laboral y la personal. Si tú intentas predicar, que me importa mucho, pero cuando llega la época de vacaciones, que quizás sea el único, casi el único momento del año en el que puedas coincidir con tu pareja, amigos, familia, hijos, etcétera, no le diéramos prioridad a esto, para mí es incoherente el mensaje. Creo que merece la pena dedicarle este tiempo y que ellos sean conscientes de lo que se les dedica. Entonces, llevo una tabla en la que combino esto, para que te hagas una idea de qué nivel de éxito llega a tener esto. Este año, por ejemplo, entre la primera y la segunda opción he conseguido que sea el 100% de las peticiones y de sí, la primera opción el 93%. O sea, prácticamente se le ha dado todo lo que han pedido. ujú, ¿Y esto por qué ocurre? Pues también tenemos que irnos a la base, que está muy trabajada, que las mismas peticiones ya tienen sentido.
ya entre ellos se han ido hablando para que más o menos aquello encaje. ¿Por qué? Y vuelvo al esquema que te decía, porque han tenido en cuenta que tiene que estar cubierto el paciente, la clínica, el equipo médico y el equipo auxiliar. Entonces, al final, si te fijas, todo es algo como muy hilado, muy coherente, que llevamos 5 años trabajándolo con muchas patitas, pero que al final el puzzle, digamos, va teniendo sentido. Luego, cada vez que a mí me piden algo a nivel personal, pues lo meto dentro de esas tablas complejas que he ido creando yo para ayudarme un poquito, porque en la cabeza es imposible tenerlo todo. Y normalmente es un sí de inicio a casi cualquier petición que me hagas, siempre y cuando se cumpla esto que decíamos antes, ¿no? Del esquema. Entonces ahí también me valgo obviamente del apoyo que tienen unas compañeras con otras. Al final se van cubriendo, ¿no? Pero yo Ujú. tengo en cuenta absolutamente todo, Borja, desde las tardes que trabajan, que esas equitativas al final de año, intento hacer una especie de pequeños puentecitos, vienes por la tarde sábado o domingo, nosotros abrimos los sábados también, pues cuando llega final de año están absolutamente cuadrados. O sea, todo el mundo ha hecho las mismas tardes, los mismos puentes, los mismos días libres, las mismas jornadas, digamos, laborales, se cumple a rajatabla el horario de convenio. No, no en este caso negativo, en el sentido de tiro del pan de mi empleado hasta que esté trabajando el último minuto, todo lo contrario, se hace, pero se hace para que no trabajen más tiempo del que deben, porque al final yo creo que el tiempo es valiosísimo y tú le pagas por un conocimiento y un tiempo. No tienes por qué utilizar más tiempo del que me pagas. De hecho, todas las reuniones estas que te he hablado, que vamos teniendo, las formales y las informales, son dentro siempre del horario laboral. Yo considero que esto es básico, si no sería incoherente el mensaje que estamos dando. Ujú. Y temas personales que puedan surgir, como no sé, el festival de mi hija, o sea, para mí es inadmisible. Me pasó una vez y el enfado fue peor que si hubiera robado a alguien en clínica. O sea, la bronca que se dio, la persona que se perdió el festival de su hijo, yo creo que no lo olvidará nunca, porque no tiene sentido esto. ¿Me has dicho que es inadmisible el qué? ¿Que no lo he entendido bien? ¿Lo del Sí, festival? sí, el mundo un poco al revés, ¿no? O sea, yo tuve una conversación en la que le regañé de un modo muy serio a una compañera mía porque me enteré a posteriori que no me había dicho que tenía el festival de su hija Ah, porque consideró que no era el momento a lo mejor de pedírmelo. Por esto yo le hice ver que esto no podía volver a ocurrir. O sea, si luego no se puede gestionar, no se gestionará, pero tú tienes que comunicarlo, intentar. Claro, estas situaciones que pueden parecer anecdóticas, a lo largo de 5 años tienen mucho peso en el equipo. O sea, cuando claro. ven a qué nivel es coherente tu filosofía de trabajo y cómo te preocupa realmente por el resto de compañeros, pues imagínate, yo creo que llega a calar a fondo realmente. La gente se da cuenta de lo más importante de todo lo que estamos hablando, que es coherente, que es ético, que es transparente y que es sostenible. Y Ujú. es sostenible, ¿eh? Esto sí que lo discuto a veces con compañeros del sector y yo creo que a veces no quiero darme la de saber más que ninguno, ni muchísimo menos. Tengo un mogollón que aprender como todo, yo creo, ¿no? La experiencia es un grado, pero todavía me quedan muchísimos años. Pero es verdad que a veces te das cuenta que la gran diferenciación para mí, de cómo yo gestiono, por ejemplo, esta clínica, y ya sabes tú que es una clínica muy grande, con números muy grandes, con mucho espacio y mucha gente, pero no se puede perder nunca el norte de que, por ejemplo, la facturación, que se habla mucho en el sector dental, como en cualquier sector empresarial, debe ser la consecuencia del objetivo. El objetivo no puede ser facturar, o sea, tiene que ser la consecuencia. Eso no quiere decir que yo como director no tenga unos objetivos claros, obviamente, de venta, producción, comprenderás que la otra gran pata de mi trabajo, ¿no? Ujú. Pero eso es un trabajo, digamos, más interno. Al equipo hay que saber comunicarle y filtrarle toda esta información más económica o más fría. Pero para mí, de verdad, tiene que ser una premisa constante que la facturación, producción, etcétera, sea la consecuencia de un trabajo bien estructurado. Y la sostenibilidad de una empresa de servicios pasa porque todo el equipo realmente sea sostenible y sea estable. Y para eso tienes que trabajar muy bien ese cliente interno. Tiene que haber de verdad una compatibilidad y tienen que ver que los cuidamos de verdad. No se puede quedar solo en la superficie, hay que ir un poquito más a fondo, ¿no? Ujú. Genial, Miguel Ángel, pues estamos llegando ya al final de la entrevista. Me ha parecido súper interesante todo lo que has contado. Yo seguiría preguntándote cosas, pero tampoco quiero extenderme demasiado en el tiempo. Ya por último, de las personas que te han escuchado que quieran conectar contigo, que quieran saber más sobre ti o sobre la clínica, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues cualquiera que quiera, efectivamente, como tú dices, contactar conmigo y que tengamos una conversación sobre cualquier cosa que necesite, vida que compartamos, pues me pueden encontrar en LinkedIn. Bueno, es muy fácil porque está con mi nombre, Miguel Ángel Ávila Morcillo,
y encantado. El que quiera contactar, pues encantadísimo de comentarle lo que necesite. Genial, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por todo lo que nos has contado y enhorabuena por ese cariño y por cómo gestionas el equipo de la Clínica Dental Carrilero. Muchas gracias a ti, Borja. Un abrazo. Un abrazo.